Para nosotros es un honor el día de hoy contar con la presencia de alumnos, alumnas, maestros, maestras de la FCTEC para tener en conjunto esta conferencia que se llama Cementos alcalinos de minerales de calcita y caolín como una alternativa para migrar hacia una construcción más sustentable, misma que va a estar a cargo del doctor Pedro Pérez Cortés. Y para que conozcamos un poquito más a detalle a nuestro invitado, me voy a permitir leer su semblanza, que bueno, les resultará, supongo yo, igual de interesante que a mí. Él es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, es maestro en ciencias de conservación y aprovechamiento de recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional, graduándose con mención honorífica con la tesis titulada Ceniza de bagazo de caña para la síntesis de nuevos cementos compósitos con ceniza volante, y doctor en Ciencias de Ingeniería Metalúrgica y Cerámica por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CINESTAB, Saltillo, graduándose con la tesis titulada Cementos alcalinos sustentables de caliza y metacaolín, diseño, optimización, caracterización y durabilidad. Su área de especialización se enfoca en el estudio, el diseño y la optimización de cementos sostenibles para la fabricación de materiales de construcción con propiedades mejoradas y de bajo impacto ambiental. Y uno de los ejes principales de su cartera de investigación incluye el desarrollo de cementos basados en minerales y de amplia distribución geográfica y o la introducción de residuos y subproductos disponibles localmente para mejorar las propiedades fisioquímicas de los materiales cementosos. Su segundo eje es la caracterización micro y nanoestructural de cementos, morteros y concretos, compatibilidad de aditivos químicos, impacto ambiental, estudios de durabilidad y la encapsulación de materiales radioactivos. Bueno, todo esto en el ámbito científico académico se suma a la autoría de 5 publicaciones en revistas científicas indexadas. Actualmente posee el índice HD4 con más de 70 citas, ha participado en contribuciones orales, manuscritos en extenso y pósters en 9 congresos internacionales, 3 congresos nacionales y 2 eventos institucionales, y ha sido conferencista invitado en el tercer Seminario Internacional de Jóvenes, el ALCOMPAT, y en las 10º Jornadas de Ingeniería en Diseño, el primer encuentro multidisciplinario Ciencia, Tecnología y Diseño, y en la Universidad de Papaloapan, Oaxaca, México. En el ámbito tecnológico, el doctor Pedro Pérez Cortés es autor de 6 solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, y asimismo ha proporcionado servicios de consultoría profesional a la industria de la construcción para el diseño, formulación y control de calidad de concretos ordinarios y también los de alto desempeño. Actualmente, el doctor Pedro Pérez Cortés es investigador del Instituto de Ciencias de la Construcción y Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, contratado mediante el Proyecto Europeo de Gestión de Residuos Radioactivos antes de su eliminación, en el cual se aborda el desarrollo y la implementación de matrices cementantes para encapsular materiales radioactivos. Y bueno, como ya se darán cuenta, el invitado del día de hoy tiene una amplia trayectoria académica, profesional, y pues se encuentra el día de hoy conectado desde el otro lado del bloque, así que damos una cordial bienvenida, estamos muy contentos de tenerlo acá como invitado. Y antes de iniciar, y únicamente para recordar un poco cuál es la dinámica, pues vamos a darle el uso de la palabra a nuestro ponente por un lapso de unos 45 minutos, y pues que nos hable acerca de estos hallazgos de investigación tan interesantes y tan sugerentes como nos lo dice el título, y después de eso, pues nos gustaría hacer una especie de intercambio con preguntas, respuestas, haciendo un poco de diálogo para que pues, nadie se quede con inquietudes y salgamos de aquí un poco más motivados para buscar este uso de materiales sustentables. Gracias, doctora Elvia, por la presentación y gracias a todos por su presencia. Quiero agradecer también a la doctora Karina y a la doctora Elvia por extenderme esta invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Es una presentación que hago con mucho gusto. Pienso que en México podemos realizar investigación muy importante con trascendencia internacional. Y bueno, de nosotros depende, ¿no?
hasta dónde queremos llevar nuestra investigación. Pues bueno, esto que voy a presentar a continuación es el resultado de una línea de investigación que estoy desarrollando, pero que se gestó durante mis trabajos doctorales, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, y vamos a comenzar con la presentación para aprovechar los 40 minutos, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, me avisan, por favor, en cuanto se haya compartido la pantalla, ¿sale? Claro que sí. Ahí está, ya la vemos. Bueno, bueno, pues ya la doctora Elvia nos hizo favor de presentar el título. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Y para poder romper el hielo, vamos a comenzar con una pregunta. Después del agua, ¿cuál es el material más usado en nuestro planeta? Vamos a dar un segundo para que lo piensen y tenemos 4 opciones. Pues bueno, quizás algunos ya lo saben, los que son del área, pero quizás para otros suele sorprendente que el concreto es el material manufacturado más usado en el planeta. Y considerándolo como sustancia, ocupa el segundo lugar después del agua. De manera que el concreto es lo que más consumimos, ¿sale? Con una producción anual cercana a los 30,000 millones de toneladas y pues lo que representa un 82% dentro de los materiales que más se consumen, que está pues el acero, la madera, algunos cerámicos, pero ninguno de estos tiene comparación con las cantidades de concreto que se consumen. De manera que el concreto y por ende los cementos han favorecido el desarrollo de la humanidad. Con ellos se han construido y se satisfacen necesidades básicas de la vida moderna como la vivienda, el saneamiento o el transporte. Así tenemos, por ejemplo, el Centro Cultural de Tijuana, que está hecho con cantidades importantes de concreto y otras obras que son de varios siglos, ¿no? Y que siguen en pie. ¿Y qué es el concreto? Pues el concreto es una mezcla de cemento, agua y agregados, que es arena y grava, eh, en donde al mezclarse el cemento más agua, pues forman una pasta, un aglutinante, que es el que confiere esas propiedades ligantes, y que una vez que están en contacto el cemento y el agua, pues fraguan, que se comienzan a dar algunas reacciones de hidratación, se le conocen, y estas reacciones de hidratación se van dando en el tiempo, aproximadamente de 2 a 4 horas, y pues con el tiempo comienzan a ganar resistencia mecánica. De manera que al final tenemos un elemento parecido como una roca artificial, ¿sale? Si tenemos la mezcla de solamente agua y cemento y agua, tenemos una pasta. Si a esa pasta le ponemos arena, tenemos un mortero. Y si a esa mezcla le incorporamos además grava, pues tenemos el concreto, ¿sale? De la mezcla de concreto, el cemento es el principal ingrediente, como les comentaba, porque es el que confiere esas propiedades hidráulicas. Y el cemento Portland es el más comercializado para hacer este tipo de aglutinantes, ¿sale? De manera que un 40% del cemento Portland se utiliza para hacer concreto, otro 40% para hacer morteros y un 20% para hacer lechadas o grouts o otros tipos de materiales que se utilizan en la construcción. De ahí que el consumo per cápita de cemento Portland pues es bastante significativo, de 626 kilogramos. Y este consumo, esta producción de cemento Portland se ha incrementado 16 veces en los últimos 65 años. Y esta producción guarda una relación lineal con respecto al crecimiento de la población, ¿sale? Entonces, la producción mundial de cemento Portland está alrededor de 4,100 millones de toneladas. Y la nacional, la producción de México es de 40,6 millones de toneladas en promedio, ¿sale? Según datos de la CANACEM. Bueno, y vemos aquí que hay una producción importante, un consumo importante de cemento y de concreto, pero ¿habrá necesidad de más cemento?
Pues si analizamos, por ejemplo, nuestro México, nos damos cuenta que efectivamente hay necesidad de materiales de construcción. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el 30% de la población urbana vive en condiciones como las que se muestran en la fotografía. No tienen casa digna. Un 33% no tiene acceso a saneamiento. Un 22% no tiene suministro de agua potable. Y este problema es más crítico en los países de bajos ingresos, que albergan aproximadamente el 40% de la población. De manera que la demanda de cementos y concretos persistirá por al menos en los siguientes 100 años, considerando el crecimiento de la población, las proyecciones que existen. Prevén incrementos de población para el 2030, un 15-20% más. Para el 2050, la población se estima que estará en 9.750 millones de personas. Y así también tenemos un crecimiento bastante importante para el 2100. De manera que el crecimiento de la población pues demanda más servicios, vivienda, demanda más de infraestructura y mantenimiento de las existentes. Entonces, la demanda de cementos y concretos es importante en los próximos años. ¿Y cuál es el problema de usar tanto cemento Portland? Bueno, en la imagen ustedes pueden ver el proceso de producción de cemento Portland. Lleva diferentes pasos, pero vamos a centrarnos para aprovechar el tiempo en lo que es la etapa número 4, que es la fabricación del clinker. Les hablo un poquito de esta etapa. Previamente a esto, pues están los procesos de extracción, trituración, molienda. Pero en este paso 4 es donde se da el proceso de clinkerización. Es donde el polvo que previamente es triturado, los agregados que son previamente triturados, principalmente roca de caliza, que es un 80% roca de caliza, un 20% aproximadamente de arcilla, un 15% de arcilla y un 5% de yeso, pero ese 80%, esa mezcla, entra en el proceso de clinkerización a 1500 grados centígrados. ¿Vale? Entonces ya tenemos un consumo ahí importante de energía por las temperaturas que se utilizan. ¿Y qué pasa en esa temperatura? Bueno, ¿y por qué es necesaria? Es necesaria porque se requiere esa temperatura para poder formar las fases reactivas del cemento. Pero sin embargo, debido a este proceso, un 55% de la materia prima que se introduce en el horno se descarbonata y se vuelve CO2. O sea, el 80% de caliza que se introduce se descarbonata y el 55% en peso es lo que se libera como CO2. De manera que ese 55% de emisiones de CO2 ya es algo intrínseco del proceso que es inevitable. Eso, aunado a las otras partes del proceso de producción del cemento Portland, hacen que la producción de 1 tonelada de cemento Portland libere aproximadamente 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Esto puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo del tipo de cemento que se produce, pero en promedio es eso. De esta manera, la industria del cemento emite entre el 5 y el 9% del CO2 antropogénico, el cual se ha incrementado de manera lineal y constante en los últimos 60 años. Vemos que hay un incremento significativo de CO2. ¿Y cuáles son las consecuencias globales? Pues el problema es que eso conlleva a la acidificación de los océanos, al calentamiento global. Mientras les hablo sobre esta imagen, les voy a poner ahí un pequeño video que muestra cómo se ha incrementado la temperatura en los últimos 50 años. ¿Vale? Son 50 años, es un tiempo muy corto, pero en 50 años tenemos un incremento de poco más de 1 grado centígrado. Podemos decir casi es 2. Tenemos la media es poco más de 1 grado centígrado en 50 años. Luego escuchamos nosotros a nuestros abuelos, por ejemplo, ahorita que hablaba con la doctora Elvia,
de cómo están las temperaturas, pero escuchamos a nuestros abuelos que luego dicen, no, es que aquí antes era más fresco, ¿no? No hacía tanto calor y ahorita ya hace mucho calor. Entonces, esas son consecuencias del cambio climático, ¿no? Y este cambio climático pues trae desastres como sequías en algunas partes, inundaciones en otras, el descongelamiento del Ártico y de otras partes. Entonces, todo eso pues viene a alterar significativamente la flora, la fauna y la vida en nuestro planeta, poniendo en riesgo incluso la vida de los seres humanos. Bueno, existe otro problema además con las estructuras basadas en cemento Portland, que se han reportado, ya hay muchos registros de problemas de patologías. La vida de servicio de las estructuras basadas en cemento Portland ronda entre los 30 y los 50 años. ¿Sale? En ambientes agresivos es menos. De manera que los costos anuales de reparación y mantenimiento, por ejemplo en Estados Unidos, son cifras bastante significativas. Al haber deterioro de estas estructuras, pues es necesario demolerlas y construir unas nuevas. Construir nuevas implica, pues, costos, más materias primas y más emisiones de CO2. De ahí la necesidad de tener cementos que sean más sustentables, que sean más ecoeficientes y por lo tanto que sean más durables. ¿Y cómo producir cementos y concretos más sustentables? Bueno, existen dos vías principalmente. Una es reemplazando parcialmente el cemento Portland, usando materiales cementantes suplementarios, los cuales pueden reemplazar hasta un 45% del cemento Portland en una mezcla de concreto. Otra vía es usar cementos libres, cementantes libres de cemento Portland. Tal es el caso de los cementos alcalinos. Y este es el tema de esta charla. ¿Y qué son los cementos alcalinos? Pues son cementos en donde un polvo de aluminosilicato puede ser una escoria granulada de alto horno, puede ser un residuo como la ceniza volante o la escoria, o un mineral como el metacaolín, el cual, pues al tener una cierta composición química que necesita ser rica en óxidos de silicio y de aluminio principalmente, aunque puede contener también óxidos de calcio, y en una estructura desordenada, metastable, amorfa, pues reacciona en ambientes alcalinos, ¿no? Entonces, eso, cuando lo mezclamos con una solución alcalina, o puede ser hidróxido de sodio, silicato de sodio, y pues con temperaturas que pueden ser desde 0 grados hasta 100 grados centígrados, pues formamos cementos como los que se muestran en la imagen. Esos son cementos de unos residuos de la industria agrícola, de los cuales tenemos algunas solicitudes de patente, pero para que vean la gama de colores que se puede obtener al hacer diferentes combinaciones de estos materiales, colores naturales, ¿no? Estos materiales también, cuando cumplen ciertas características, también se les conoce como geopolímeros, y cuando son principalmente ricos en silicio y aluminio, ¿vale? Tienen alta resistencia mecánica, son conocidos también porque tienen alta resistencia química y térmica, por lo que pueden ser más durables y tienen también ciertas capacidades para inmovilizar metales pesados, ¿sale? Algunos estudios que se han hecho del estudio de las emisiones de estos cementos alcalinos comparados con los del cemento Portland, cuando vean AAC es un cemento alcalino, ¿no? Es que así lo estoy abreviando en la presentación, que es Alkali Activated Cement, ¿sale? Entonces es un cemento alcalino. Y vemos, de acuerdo con los estudios, estos que muestro en la tabla, que pueden tener reducciones de hasta un 80% de las emisiones de CO2. Estas reducciones pueden ser mayores o menores, dependiendo de la materia prima. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, ceniza volante, que esto lo estoy representando como FA, fly ash, o BFS, que es la escoria granulada del torno, se tienen reducciones muy significativas porque estos son residuos, ¿vale? Cuando se tiene, por ejemplo, metacaolín, sin embargo, las reducciones no son tan altas, pueden ser casi a la par. Entonces, luego más adelante vamos a ver por qué, ¿vale? Pero está en función, la cantidad de emisiones que se reduce está en función de la materia prima que se utilice. Y vamos a ver en este gráfico la disponibilidad de materias primas. Vemos en la barra en gris, que es la producción de cemento Portland, los 4.100 millones de toneladas. Y vemos ahí la producción en azul de fly ash, que es ceniza volante, y escoria,
que son materiales muy importantes, que tienen una reducción muy significativa en las emisiones, pero vemos que las cantidades que se generan de estos residuos, porque son residuos de la industria de la producción de acero y de la generación de energía eléctrica, pues es insuficiente para satisfacer la demanda de cemento. Además, una parte, lo que está en amarillo, se usa para producir cemento Portland como material cementante suplementario, de manera que lo que queda, pues es menos, ¿vale? Entonces, buscando algunos materiales que puedan tener o que puedan existir y producirse en cantidades suficientes, pues nos vamos con los minerales de calcita y de caolín. Estos materiales existen en cantidades suficientes para satisfacer la demanda actual y futura de cemento Portland. ¿Y por qué habrá tanto mineral de calcita y de caolín? Bueno, pues porque analizando la composición química de la corteza terrestre, vemos que los principales óxidos que la componen, pues son de silicio y de aluminio, ¿no? También de sodio y algo de calcio, pero silicio y aluminio son los que están en mayor proporción, ¿sale? Más el oxígeno, pero ya por eso está en forma de óxidos. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre el mineral de caolín para conocerlo un poco, es su fórmula química. El caolín tiene una estructura laminar hexagonal que está compuesta por tetraedros de silicio y aluminio unidos mediante puentes de oxígeno y tiene agua en su estructura, ¿vale? En estas condiciones el caolín no reacciona, es estable, tiene una estructura cristalina. Para hacerlo reactivo es necesario calcinarlo a aproximadamente 750 grados centígrados. De esta manera se libera el agua que está químicamente enlazada y el caolín pasa a tener una estructura metaestable, ¿vale? Es decir, por ejemplo, vemos ahí un espectro de resonancia magnética nuclear del núcleo de aluminio, del caolín está en coordinación octaédrica, al calcinarlo pasa a coordinación tetra, penta y octaédrica, ¿vale? Luego, el patrón de difracción de rayos X, que es el que vemos ahí las figuritas, los piquitos, indica que esos picos corresponden a la fase de caolinita. Cuando se calcina, esa caolinita, al perder el agua en su estructura, se altera su estructura molecular y se vuelve una estructura amorfa, ¿vale? Que es reactiva en ambientes alcalinos. Cuando ese metacaolín, que ya está en una forma amorfa, entra en contacto con la solución alcalina, se lleva a cabo un proceso de disolución que después, en ese proceso de disolución, el aluminio, el núcleo de aluminio que está en coordinación eh, tetrapenta y octaédrica pasa a coordinación tetraédrica, ¿vale? Luego, seguido de ese proceso de disolución, se comienza a formar un gel que principalmente es rico en aluminio en los primeros estados de geopolimerización, pero que luego conforme avanzan las reacciones, por ejemplo, ahí vemos algunas horas, pero esto de las horas es muy relativo porque está en función de los ingredientes que tenga, pues se va haciendo un gel más rico en silicio, ¿vale? Y va polimerizando hasta formar una estructura tridimensional que se conoce como gel Nash, como el que vemos ahí en la imagen, ¿vale? Y este es un espectro de resonancia magnética nuclear de un cemento alcalino de metacaolín. Estas son sus partes. Más adelante vamos a explicar un poquito sobre esto para no cuando ya veamos los resultados, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no usamos cementos de 100% metacaolín? Bueno, pues principalmente porque el metacaolín es bastante reactivo, además de que requiere 750 grados para calcinarlo. Digo, no es 1500 como el cemento Portland, es la mitad, ya se tiene una reducción importante. Sin embargo, pues bueno, al ser un material muy reactivo, demanda alto contenido de activador alcalino. Y el activador alcalino en los cementos alcalinos es el ingrediente que es más caro y más contaminante. Por lo tanto, en cementos alcalinos buscamos usar la menor cantidad de activador alcalino posible para tener materiales más baratos y más sustentables. Luego el metacaolín también tiene una alta demanda de agua, debido a esa estructura que les mostré que es laminar, hexagonal, pues demanda mucha agua para tener una apropiada trabajabilidad. Y es importante mencionar que los materiales en los cementos, en los concretos, cuanta más agua ponemos, esa agua cuando ya no está, deja un poro, tenemos por lo tanto mayor porosidad, tenemos
mayor inestabilidad volumétrica y eso afecta las propiedades mecánicas y la durabilidad. Por lo tanto, hay varios ajustes que es necesario hacer en los cementos alcalinos de 100% metacaolín. Vamos a analizar ahora las características de las rocas calizas, que son las que contienen calcita. Bueno, vemos que las rocas de caliza son abundantes, representan un 10% de la corteza terrestre y en México hay varios estados productores de rocas calizas. Por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, Baja California, que ocupa el lugar número 1. Están compuestas de minerales de calcita, aragonita y baterita y pequeñas cantidades de dolomita. Es de baja dureza, por lo que la molienda es de baja demanda energética, ¿sale? Y por lo tanto, el factor de emisiones también es bajo, o de 8 a 28 kilos de CO2 por tonelada. Entonces, es bajísimo. Esta molienda normalmente conduce a unos tamaños de partícula bastante con una distribución amplia, lo que tiene beneficios para la formulación de matrices cementosas, ya que puede densificar la matriz, aumentar el empaquetamiento y tener materiales más compactos. Y al tener un material más compacto, tenemos un material más resistente y probablemente también más durable. La caliza en los cementos alcalinos tiene se ha estudiado y se observa que tiene dos efectos, unos físicos y otros químicos. Como efectos físicos tiene un efecto de dilución que reduce la demanda de agua y mejora la trabajabilidad. También incrementa la densidad de empaquetamiento y luego incrementa la resistencia mecánica. Pero también se ha observado que provee sitios de nucleación, favoreciendo la formación de geles cementosos, ¿vale? Y lo cual es benéfico también para las propiedades mecánicas. Se ha estudiado el proceso de reacción de la caliza en medios alcalinos. Se observa que en el estado inicial, las primeras 5 horas, se da una disolución parcial de la caliza, ¿vale? Liberando especies de calcio y de carbonatos. Luego, después de la hora 5, comienzan a precipitar algunos geles cementosos como CCH, de baja relación calcio-silicio. Este es en una solución alcalina de silicato de sodio. Por eso las especies de silicios pueden reaccionar con los iones de calcio que se liberan y forman un CCH, que es un gel cementoso que provee propiedades mecánicas a los cementos y a los concretos. Sin embargo, también se forman algunos, si no hay suficientes especies de silicio, pues se forma y hay un exceso de iones de sodio y calcio, se puede formar termonatrita, la cual es una fase que no es indeseable en los cementos, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es resistente, se disuelve y, bueno, conduce a otros problemas de durabilidad. Precisamente por eso la caliza tiene algunas limitantes. Al ser un material de baja reactividad, tiene propiedades mecánicas relativamente bajas, ¿no? O sea, con algunas limitaciones para aplicarlas en la industria de la construcción. Tienen aplicaciones, por ejemplo, para elementos no estructurales. Aquí es esta imagen de un artículo que se publicó también ahí en el Simvestav. Y pues bueno, tuvieron resistencias importantes, ya arriba de 25 megapascales, pero hasta los 360 días. Entonces, alguien que quiera hacer su casa, pues no tendrá todo ese tiempo para esperar a que endurezcan los cementos. Por eso tiene algunas limitaciones, ¿sale? Sin embargo, como vuelvo a repetir, para elementos no estructurales como bloques, eh, tabiques, pudiera ser una opción interesante. Bueno, luego también tenemos la formación de termonatrita, que les decía que es una fase indeseable porque esa termonatrita se forma como resultado de la reacción entre los óxidos de sodio y de calcio, que al no encontrar especies de silicio o aluminio para formar estructuras estables, pues reacciona con el CO2 ambiental y conduce a problemas de fluorescencia, como los que se muestran en la imagen. Bueno, y aquí viene una pregunta: ¿podrán los cementos alcalinos binarios de caliza y metacaolín superar las limitantes de los sistemas simples? Pues analizando las características de cada uno, parece ser que sí. El caolín puede demandar alta cantidad de agua, pero la caliza tiene una baja demanda de agua. Uno es muy reactivo, el otro es poco reactivo. Uno demanda alta cantidad de álcalis, el otro baja cantidad de álcalis. Y entonces, estas limitantes que puede tener uno de los precursores puede ser superada por la adición del otro precursor. Bueno, pues
habrán algunos antecedentes al respecto, pues es muy probable, hay algunos estudios que apuntan a que las pirámides de Egipto contienen compuestos como los que se forman al activar la calcita y el caolín, el metacaolín. Entonces, tienen compuestos cementosos muy parecidos y entonces hay algunas líneas de investigación que asumen, que han demostrado, que tienen evidencia que estos materiales tienen este tipo de compuestos, por lo cual puede a nosotros darnos una buena idea de que estos materiales pueden ser muy durables. Hay unos estudios recientes que, considerando esto, se han hecho a partir de 2008 y hasta el 2018, actualmente siguen publicando, se han hecho esto. Pero ¿qué es lo que se busca en estos estudios? Siempre se busca, lo que es favorable es incrementar el contenido de caliza. Por eso pongo ahí contenido de caliza y la resistencia a la compresión. Porque la caliza, pues si ponemos más caliza, que es el ingrediente más barato, pues reducimos la demanda de álcalis, reducimos el uso de metacolín y tenemos un material más barato, ¿vale? Entonces, por eso es como que la filosofía. Sin embargo, se observa que cuando se incrementa la cantidad de caliza, cuando se usa un 20%, por ejemplo, en el mejor de los estudios, llegan a 45 megapascales, una resistencia bastante buena para aplicaciones en la industria de la construcción. Sin embargo, cuando se sigue incrementando caliza, pues el contenido de la resistencia mecánica se reduce significativamente, ¿no? Teniendo resistencias muy bajas. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues eso es lo que voy a presentar a continuación. Estudiamos el efecto de la composición química de los aglutinantes y modelamos la resistencia mecánica. Los detalles los pueden encontrar en la publicación que está del lado derecho de la diapositiva. Con esto que se hizo, se logró, mediante la metodología de superficie de respuesta, se logró el modelado de la resistencia mecánica y se encontró que con un 20 o un 55% de caliza y un 80 y un 40, o de 80 a 45% de metacaolín, se podían producir materiales con alta resistencia mecánica. ¿Cuántos? De 60 a 70 megapascales. Si hay alguien aquí, algunos estudiantes de ingeniería civil o de arquitectura, sabrán que para elementos estructurales, los requerimientos de resistencia, por ejemplo, losas, quizás de 20 megapascales, vigas, quizás 25, 30 megapascales, y para columnas, pues 30 o 35 megapascales, ¿no? Es lo que se busca en concreto reforzado. Pues estos materiales tienen entre 60 y 70, entonces cumplen muy bien estos requisitos, con lo cual se pueden reducir las áreas de sección transversal, se pueden aprovechar mejor los espacios y bueno, eso, si utilizamos menos material, pues tenemos también beneficios ambientales porque ya no utilizamos, reducimos el consumo de cemento, desde luego. Bueno, en esta imagen de la izquierda se muestra la resistencia a la compresión de una mezcla con 32% de caliza, LS es caliza y MK es metacaolín, de aquí en adelante para que lo vean. Con lo cual, desde un día, estos materiales fueron curados a 60 grados centígrados por un día. Desde el primer día se tienen 70 megapascales. Luego tenemos en naranja la mezcla de 100% metacaolín, y pues esa tiene solamente, bueno, tiene un poco más de 50 megapascales. Una resistencia muy buena desde un día, pero menor que la que tiene 32% de caliza, con lo cual la fusión de los dos precursores nos lleva a resultados mejores todavía. Luego tenemos en gris una mezcla que tiene 60% de caliza y que tiene resultados muy interesantes, arriba de 60 megapascales desde el primer día. En la imagen vemos que no hay señales de fluorescencia, y estas resistencias son consistentes, son congruentes con las microscopías, las micrografías que se muestran a continuación. Las pongo en el mismo color para que sea fácil de identificarlas. Vemos que la mezcla que tiene 32% de caliza tiene una microestructura más densa. ¿Cómo sabemos que es una microestructura más densa? Estas micrografías son analizadas por electrones retrodispersados, en los cuales el brillo de las imágenes de las microestructuras va a estar en función del número atómico promedio de los elementos que lo componen.
así. Por ejemplo, aquellas partes que se ven en negro, son poros. Quiere decir que no hay ahí matriz, es un poro, hay solamente hidrógeno y pues tiene el número atómico promedio es más bajo, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, la que está en verde, una matriz más compacta, tiene menos poros, por lo tanto, y eso es congruente con la resistencia, ¿sale? Bueno, hicimos también un estudio para producir cementos, pastas, morteros y concretos de alta resistencia, de la cual tenemos una solicitud de patente ante el INPI. Eh, tenemos pastas, morteros y concretos que en azul a 20 grados centígrados por 7 días tenemos resistencias mayores a 50 megapascales en todos los casos. En el caso de los concretos, pues rondan casi los 70 megapascales. Luego, curados a 40 grados centígrados por 24 horas, tenemos un incremento de las resistencias eh, en las pastas y en los morteros. Luego, si hacemos un curado a 70 grados centígrados por 2 horas, eso ya no lo hicimos en concretos, pero lo hicimos en pastas y morteros. En concretos es un comportamiento similar. Tenemos más de 70 megapascales a 2 horas de curado. 2 horas de curado, 70 grados centígrados, más de 70 megapascales. Entonces, imagínense el potencial que puede tener esto para producir elementos prefabricados, por ejemplo, donde se requiere hacer producción en serie. Luego, si tenemos un sistema combinado en el que primero usamos rampas de temperaturas, podemos lograr resistencias, por ejemplo, en el caso de los morteros, de hasta 100 megapascales. Bueno, los cuales son altísimas y son para producir materiales de alto desempeño. Bueno, entonces vemos que los cementos alcalinos de metacaolín y caliza son aptos para producir materiales de alta resistencia, ¿vale? No hay duda de eso, superan por mucho lo que se puede obtener con cemento Portland. Luego también le hicimos una optimización multiobjetivo. Los detalles también los puede encontrar en la publicación que se muestra en la imagen, en donde además de la resistencia a la compresión, se modelaron las emisiones, la demanda energética y los costos. ¿Qué se encontró? Lo que vemos en la imagen, lo que está en las barras en azul, es una mezcla de cemento Portland. ¿Qué se buscó en estos casos? Materiales que a 28 días tuviesen la misma resistencia. ¿Cuántos? 50 megapascales, que es una resistencia con muchas aplicaciones en la industria de la construcción. Entonces, tenemos en azul el cemento Portland, en naranja los cementos alcalinos, pero de 100% metacaolín, y en verde una mezcla que se optimizó. Y el resultado de esta mezcla optimizada era 80% de caliza y 20% de metacaolín, ¿sale? Entonces vemos que a 28 días tiene la misma resistencia, pero a un día lo interesante es que la mezcla optimizada tenía una resistencia mayor que la de cemento Portland y mayor que la de 100% metacaolín. Comparado con la mezcla de 100% metacaolín, la mezcla óptima, que tiene 80% de caliza, tiene 4.5 veces menos activador alcalino. Vamos a ver lo que eso implica. Por ejemplo, en emisiones, que estudiaron las emisiones, en kilogramos de CO2 por kilo de pasta de cemento, tenemos que la mezcla de 100% metacaolín, comparado con la de cemento Portland, es 48%, tiene 48% menos emisiones. Sin embargo, la mezcla óptima, la que tiene 80% de caliza y 20% de metacaolín, tiene 75% menos de emisiones comparado con el cemento Portland y de 52% menos emisiones comparado con la mezcla de 100% metacaolín. Luego, estudiamos el consumo energético de las mezclas y la mezcla de 100% metacaolín aquí resultó que consume más energía que la mezcla de cemento Portland, 27% más. Sin embargo, la mezcla óptima, que tiene 80% de caliza y 20% de metacaolín, consume 21% menos energía que el cemento Portland y 54% menos energía que la mezcla de 100% metacaolín. Luego, en los costos pasa algo similar, pero en este caso la mezcla óptima consume 43%, es 43% más barata que la mezcla de cemento Portland y 58% más barata que la mezcla de 100% metacaolín. Con lo cual,
vemos que los cementos alcalinos de metacaolín caliza son realmente una opción sustentable. Luego comparamos lo que obtuvimos en este estudio con los reportes previos y observamos que obtuvimos la mayor resistencia mecánica reportada hasta este momento, usando el mayor contenido de caliza y la menor cantidad de activador alcalino. También se ha estudiado la composición microestructural del gel. Los detalles también se pueden consultar en la publicación que se indica. De esto nada más quiero mencionarles, quiero resaltar esta parte. Estas son unas micrografías también de estos cementos y haciendo un acercamiento a una partícula de caliza, se puede observar que esa partícula está en proceso de disolución. O sea, hay desprendimiento en los bordes y se observa que también el gel cementoso, la matriz, que es esto que estoy, no sé si alcanzan, si ustedes pueden ver el cursor, pero esto que estoy viendo aquí señalando con el mouse, tiene un gel que tiene incorporaciones de calcio. Dale. Esta es son micrografías de un mortero a 1 y 28 días. Y aquí nada más quiero resaltar cómo la microestructura evoluciona con el tiempo. Esto que vemos en la parte de arriba es el agregado, es un agregado es una partícula de arena. Y esto que está en negro se le conoce como la interfaz. Bueno, pues esa interfaz a los 28 días tiene un color menos oscuro que a un día, con lo cual esto nos indica que hay una densificación de la matriz con el tiempo de curado, lo cual es benéfico para las propiedades mecánicas. Analizando la composición de la microestructura, este es un diagrama ternario, así se le conoce, vemos que está compuesto de un gel que contiene calcio en su estructura, es un gel geopolimérico que contiene calcio en su estructura. Cuando nosotros incrementamos el contenido de caliza de 20 a 60%, pues incrementa la incorporación de calcio en los productos de reacción. Aquí tenemos aluminio, silicio y calcio. Cuanto más puntos hay hacia el calcio, pues indica que hay más calcio incorporado. Luego, también se estudió su composición estructural. Aquí nada más este es un espectro de resonancia magnética nuclear del núcleo de silicio. Y nada más quiero mencionarles que dependiendo de la señal, de la posición de la señal, del desplazamiento químico que tenga la señal, pues nos va a decir qué tipo de estructura, a qué tipo de estructura corresponde. Por la ubicación que tienen estas señales, estas bandas, nos indican que son estructuras tridimensionales que albergan un 75%, donde los tetraedros de silicio están unidos, en este caso, a 4 tetraedros de aluminio, en este caso, a 3 tetraedros de aluminio y uno de silicio, y así sucesivamente. Y solamente encontramos una estructura Q2. Una estructura Q2 quiere decir que el tetraedro está unido a 2 tetraedros, en este caso uno de silicio y una de aluminio nada más. Con lo cual estas son estructuras más lineales. Nos interesa en términos en cementos producir materiales con estructuras tridimensionales porque tienen potencial para ser más estables. También hay una parte de metacaolín remanente. Estudiamos también la resistencia térmica. Esto también lo publicamos el año pasado en una revista muy importante. Pueden encontrar también los detalles. En este trabajo también tuvimos una colaboración con la doctora Karina. Y encontramos aquí que evaluamos la resistencia térmica de los materiales después de la exposición a diferentes temperaturas. Encontramos que a 300 grados centígrados estos materiales tienen una resistencia excelente. Mantienen 50 megapascales sin problemas. Entonces, eso fue muy importante. Vemos que a 600 grados centígrados después de esa exposición, pues tienen una resistencia aceptable, es decir, tienen más de 30 megapascales, lo cual todavía habla de un material con una resistencia bastante buena.
y luego después de 900 grados centígrados, pues ya era de esperarse ya una bajada de resistencia bastante significativa. ¿Por qué se da eso? Porque como esto tiene caliza y el mineral de calcita se descarbonata aproximadamente 800 grados centígrados, pues se descarbonata y pues pierde sus propiedades, ¿no? Entonces sí es de esperarse esta bajada de resistencia, principalmente cuanto más caliza tiene, pues la pérdida de resistencia es aún mayor. Aquí les muestro una microestructura. La primera es una microestructura, es una micrografía de la microestructura antes de la exposición. Luego tenemos después de 300 grados centígrados y 600 grados centígrados, vemos que no hay cambios significativos. Sin embargo, después de 900 grados centígrados, se da la descarbonación de la caliza y lo que vemos ahí son donde estaban las partículas de caliza, pues quedan vacíos, ¿no? Quedan poros y con óxido de calcio ahí. Entonces, pues eso hace que colapse la microestructura y por lo tanto una pérdida de resistencias mecánicas. También estudiamos la resistencia a los sulfatos. Los sulfatos son son muy comunes, están presentes principalmente en las aguas subterráneas. Entonces hay materiales como en las tuberías de drenaje, por ejemplo, que están expuestos a ese tipo de ataques. Y uno de los más agresivos es el sulfato de magnesio. En el cemento Portland que ocasiona muchos daños. Nosotros quisimos estudiar también esto. Esto todavía no lo hemos publicado, estamos en eso. Y hemos evaluado, actualmente tenemos como 3 años evaluándolo, pero los resultados que tenemos ya son de un año, los que estoy presentando actualmente. Y vemos que de 0 a 1 año no hay pérdida de resistencia mecánica. O sea, tienen una excelente resistencia al ataque por sulfatos. Vamos a ver qué pasa en los años posteriores, pero a 1 año no tienen ninguna pérdida de resistencia. Bueno, como conclusión, pues vemos que los cementos alcalinos de metacaolín y caliza representan una alternativa al cemento Portland realmente sustentable, ya que mediante diseños apropiados es posible producir materiales más baratos, más resistentes y más durables y con un menor impacto ambiental. Más información detallada la pueden consultar en los artículos que tenemos publicados. Si a alguien le interesa alguno y no tiene acceso, me puede mandar un correo y yo con gusto se lo envío. Hay muchas cosas que quedan por hacer. Hay que hacer más estudios de durabilidad, de rheología, incluyendo lo que es carbonatación, estudios con concreto reforzado. Y bueno, eso es lo que sigue. Pues no, pues de mi parte es todo. Dejamos más espacio para preguntas si es que las hay. Yo con gusto las puedo atender. Esperemos que se tengan preguntas. Veo que por acá ya hay algunas cuestiones logísticas, pero esas las podemos tocar al final. Más bien me gustaría, primero que nada, agradecer esta participación, esta conversación interesante que no, bueno, las dudas, pero estoy segura de que también parte del público, así que antes de verme protagonista, me gustaría justamente preguntar si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, quiere tomar la voz un minuto. Okay, tenemos una pregunta de Ricardo Emanuel Fernández Montoya. No sé si quiere tomar el audio o prefiere escribirla y esperamos un poco. Ricardo, entonces aquí queda, ayuda redactando tu pregunta. Seguida se la turnamos al conferencista. No sé si alguien más. Bueno, yo puedo hacer una pregunta de enlace. Luis, Sí. ¿la voz o también? Esperaría primero a Ricardo, posteriormente yo hago mi pregunta. Perfecto. Yo arrancaré con una. Este seminario está muy encaminado a la divulgación y frecuentemente tenemos una audiencia mixta, ya sea que esté aquí conectada, que estén en Facebook o que transmisión, pero veo que hay digamos como un interés muy permanente por estudiar estos materiales, estudiar cómo las fortalezas o presuntas debilidades pueden hacer este maridaje pues de llevarnos a materiales que pueden ser totalmente aplicables, ¿no?
duda sería, es una duda de tanto personal académica, es cómo desarrolló su interés justamente en este tipo de temas, ¿no? Intentando motivar a quienes pues todavía se cuestionan si tienen una línea de investigación o de etcétera. Ok, entonces, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Como que Claro no. que sí. La pregunta es saber cómo llegó a a este establecimiento de este tipo de estudios. O sea, cómo llegó a estas líneas, a estos materiales, qué conjeturas anduvieron por ahí, qué Sí. facilidades. Bueno, yo les puedo decir, en mi experiencia, quizás a veces la situación de cada uno es distinta, pero en mi experiencia, o sea, yo creo que a todos nos pasa cuando estamos pensando en los estudiantes que están en prepa, o que a veces no saben, o cuando está uno en prepa, pues no sabe uno qué es lo que va uno a estudiar, porque dependiendo de lo que uno va a estudiar, pues se va uno a encaminar por un trabajo de por vida, ¿no? Es la intención, estudiar algo porque me gusta y porque quiero hacerlo. Y cuando uno termina la carrera, pues también quedan siempre existen esas incertidumbres y ahora, ¿qué hago? ¿Hago una maestría? ¿Me pongo a trabajar? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, creo que es una pregunta que, bueno, en mi caso no es que yo toda mi vida haya pensado en hacer algo como esto. Esto que hago realmente me apasiona, es algo que disfruto muchísimo, me gusta lo que hago, pero no es algo que yo haya pensado antes. Yo creo que, creo que solamente hay oportunidades que se van dando y lo que creo que puede uno, lo que siempre puede uno elegir ante las cosas es que tiene uno la decisión de saber con qué actitud poder tomar la oportunidad que se presenta. Si uno la toma con una buena actitud, todas las carreras son interesantes. En todas hay muchas cosas muy interesantes que aprender y de las cuales cuando uno se hace especialista puede uno aportar a la humanidad. Yo creo que si tenemos esa si vemos las cosas de esa manera, podemos hacer cosas interesantes. Creo que podemos encontrarle el sabor a lo que hacemos y entonces vamos a encontrarle en gusto y ya, ¿no? Pero es algo, o sea, para mí es una pregunta un poco difícil, no es algo que yo haya buscado así mucho, Ya, simplemente ya, se me ha dado, he tomado las oportunidades y por eso me he claro. ido, ¿sale? Sí, por supuesto. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención antes de tener la conferencia, al revisar la semblanza, me llamaba la atención que hay algunas mancuernas pues digamos, están más consolidadas, bueno, desde el punto de vista, ¿no? Me parece que, por ejemplo, esta búsqueda materiales por otros más sustentables, estas cuestiones de buscar que los materiales tengan cierta resistencia mecánica o que tengan ciertas cualidades térmicas. Pero una que me llama la atención y que digo, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Y si nos puede ayudar a ese tránsito, es la parte de la radiactividad. Dije, ¿cómo? O sea, ese potencial y ese cruce me parece, pues, como lo mencionan, ¿no? Quizás fue, sí, se formaron, Sí, pero me ya. llama la atención ese cruce. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita estoy en eso, ¿no? Ahorita lo que hago aquí en España es estar en un proyecto que lo que busca es encapsular materiales radioactivos, residuos de las plantas nucleares para poderlos encapsular. Sabemos nosotros que hay muchos residuos y desechos, algunos no son radioactivos, pero ahorita estamos viendo desechos radioactivos que pues existen en el ambiente, pero no están disponibles, ¿no? Entonces, ¿y cómo están en el ambiente? Pues están atrapados en las rocas, están ahí, algunos están ahí atrapados. Mientras no estén disponibles, no nos hacen daño. Entonces, el concreto, como decíamos al principio, es una roca artificial y mediante la cual se pueden encapsular este tipo de materiales. Entonces, eh, yo que me he ido más por la parte de los cementos y los concretos,
pues me salió esta oportunidad. Bueno, ahora vamos a esos cementos, hemos visto que los cementos alcalinos pues tienen potencial son resistentes, tienen varias ventajas, pero bueno, vamos a estudiar qué potencial tienen para encapsular materiales radioactivos. Entonces, bueno, así es como nos empezamos a abrir y a tocar este, temas que son muy interesantes. Ahora que estoy en este proyecto, pues me parece sumamente interesante. Hay mucho que estoy aprendiendo y que uno lo está adquiriendo, desde lo cual se está uno especializando también. Es un proceso de mejora y de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, mm, eh, es lo que ya he aprendido, con lo que me he formado y ahora ver en las aplicaciones, en dónde más podemos aplicarlo. Hay materiales que pueden ser muy caros, pero que son muy buenos para aplicaciones específicas. Por eso es que si yo quiero hacer una casa, a lo mejor ahorita estamos estudiando un geopolímero que a lo mejor para estas aplicaciones de materiales radioactivos, que a lo mejor si yo quiero hacer mi casa de ese material me sale carísima, pero para encapsular materiales radioactivos es muy barato. Entonces, es ir buscando esas cosas. Pero bueno, es interesante cómo se van dando las cosas y bueno, ahí Sí, vamos haciendo la transición. y es interesante, digo, retomando esta cuestión de cómo en un momento, pues cuando estamos en nuestra formación, es absorber conocimiento, pero justo en este punto usted nos demuestra cómo hay un retorno, ¿no? Un retorno para la sociedad, un retorno para situaciones puntuales, un retorno de innovación, y eso es ciertamente, Claro. ya me extendí, que iba a leer. Tenemos una por acá de Ricardo Manuel Fernández Montañez, que dice: Sí. en cuanto al diseño de cementos sustentables, ¿la adquisición del mismo tendría un costo más económico para la venta al público o estaría al mismo costo que el cemento normal? ¿Y cuáles serían los beneficios de este cemento sustentable? Bueno, los cementos sustentables, y hablando hay una gama de cementos que pueden ser sustentables, ¿no? Pero hablando yo en los que yo conozco, los que yo trabajo, que son los cementos alcalinos, los también conocidos como geopolímeros, eh, el costo, tanto energético como ya el precio para el cliente, va a estar en función de la disponibilidad de materias primas que existan en el lugar. Por ejemplo, si nosotros analizando, por ejemplo, lo que hay en México tenemos caliza, muchos estados de la caliza existe, o sea, el mineral de calcita es muy abundante. Hay regiones también del sur-sureste donde hay mucho caolín. Entonces, bueno, ahí aprovechamos, ahí en esas regiones donde hay esos materiales, creo que son una opción bastante buena. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, en México, eh, algún material que no existe ahí, que no se produce ahí, pero que lo tengo que traer, no sé, de China tal vez o de Estados Unidos, pues los costos se me van a disparar y entonces al público no se lo voy a poder hacer llegar, ¿no? Entonces, lo que se busca es tener opciones eh, locales y algunas que puedan abarcar más. En este caso, los cementos alcalinos de caolín y caliza creo que pueden ser una opción para una eh, más generalizada, pero no sin descartar, por ejemplo, que en regiones como Veracruz, Oaxaca, donde se produce ceniza de bagazo de caña, por ejemplo, pues ahí se puede utilizar ceniza de bagazo de caña. Es un residuo que también se puede ocupar, que nos ha funcionado a nosotros muy bien. Tenemos también unas solicitudes de patente de esos materiales, pero que si nosotros las queremos usar, no sé, en Tijuana, yo creo que ahí no hay ingenios azucareros y lo que le debemos llevar para allá, pues nos va a salir muy caro. Entonces, eso va a estar en función, pero sí, si nosotros utilizamos los residuos que estén disponibles localmente, podemos tener materiales más económicos para el cliente. Desde luego que sí, en una de las diapositivas mostraba ahí los costos que hicimos y vimos que efectivamente eran más baratos. O sea, sí, sí pueden ser más baratos, sí. Y pueden ser más sustentables, también pueden ser más sustentables. Tenemos que solamente buscar qué es lo que yo quiero, qué es lo que hay en la región donde vivo y que pueda hacer que estos materiales
sean más baratos. ¿Cuál es la ventaja de los cementos alcalinos? Bueno, que podemos utilizar una gama de precursores. No está limitado únicamente a utilizar uno en específico. Tenemos eh, la posibilidad de utilizar residuos que se generan o minerales que existen en la región donde estemos, ¿no? Hay que estudiar Claro. casos particulares. Es algo así como se me ocurrió bueno, se me ocurrió a mí ahorita, pero lo estaba pensando por lo del mezcal, por ejemplo, ¿no? Que el mezcal se puede hacer de diferentes agaves, ¿no? No, A diferencia de algunas bebidas que tiene que ser un agave en específico, el mezcal tiene la versatilidad de utilizar diferentes agaves y eso hace que tengamos un catálogo más amplio. Bueno, los cementos alcalinos son así. Podemos utilizar diferentes precursores y con eso tenemos propiedades distintas, pero que se pueden ajustar a las necesidades del cliente, ¿sale? Un cliente que, por ejemplo, un cliente a lo mejor no necesita un material tan resistente como los que mostré algunos ahí, pero bueno, podemos hacerlo más barato, ponerle un material de relleno que lo haga más barato y entonces tener una resistencia similar a la que está buscando, ¿no? Para la aplicación que se esté buscando. Entonces, no sé si he resuelto algo de su pregunta. No es así tan directo, pero hay que considerar varios aspectos, claro que sí. sí, esta cuestión, ¿no? Recapitulando de lo que nos mencionaba como la problemática y con lo que arrancó la presentación, o sea, el problema es que universalizamos un material como si fuera apto para todas las Sí, regiones, sí, para sí, todos sí, los sí. campos, para todas las Claro, resistencias, claro, claro. pero sí, justamente el ejercicio que nos ha presentado demuestra cómo, pues yo pensaba, ¿no? Cuando nos daba las propiedades de algún caso en específico, y decía, ok, ese para donde yo nací no sirve por el clima, este para que serviría zona sísmica, y entonces hace uno Sí, ese claro. ¿no? De salir de estas recetas mágicas que van a curar todas las dolencias Sí, en que necesitamos, como lo mencionó el cierre, ¿no? Seguir investigando para poder entender y dar más respuestas más ajustadas, ¿no? Más concretas y pues la sustentabilidad no es solo que tenga criterios, o que sean materiales, amigables o con menos emisiones, sino también los daños colaterales, ¿no? Como el viaje de los materiales. O sea, puede ser todo lo sustentable, pero del otro lado y pierde parte de estos beneficios que traíamos, ¿no? claro. Muy interesante, doctor. Ya me estoy extendiendo de nuevo, me emocionan estos temas, así que No, no se preocupe. tengo que seguirle, pero sé que ya es tarde, así que voy a leer dos comentarios que tengo por acá. Uno de la doctora Emma Garcés Velázquez, que dice, muy interesante su plática, sin duda es un tema que despertará el interés de los alumnos en nuevos materiales para tener un futuro más sustentable en el área de la construcción. Y la doctora Karina Cabrera Luna dice, doctor Pedro, muchas gracias por su plática, por acercar y compartir sus conocimientos sobre los nuevos materiales de construcción sustentable. No sé si tiene algún mensaje para ellas. No, pues bueno, gracias por sus comentarios. Creo que desde diferentes frentes eh, intentamos resolver problemáticas locales y algunas que se extienden a problemas globales, ¿no? Creo que, bueno, he tenido o tengo la fortuna de trabajar en algunos trabajos de colaboración con la doctora Karina. Ella realiza también algunos cementos, estudios sobre unos cementos muy interesantes. Los cementos supersulfatados también representan una opción muy importante. Entonces, lo que comentaba la doctora Elvia, no podemos generalizar y pensar que un material nos va a resolver todo, así como que una medicina nos va a aliviar de todos los males, ¿no? Creo que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro aporte, lo mejor que podemos hacer y seguramente que esas soluciones van a representar bueno, esas opciones van a representar una solución muy acertada en diferentes lugares. Y lo que buscamos desde el área de los materiales, de los cementos y concretos, es tener alternativas, que no sea una sola, tener alternativas y utilizar, ajustar, adecuar a la región qué alternativa le viene para que le salga económica, para que sea de bajas emisiones,
Así como cuando vamos al médico, que es una cita para mí y la medicina que yo requiero solamente esa no necesariamente le va a funcionar para el mismo mal a mi compañero, ¿no? Entonces, algo similar, pero bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que están haciendo también ustedes una labor interesante, importante. Y bueno, desde diferentes frentes, ahí estaremos trabajando. Claro que sí, ese es el espíritu, ¿no? De la ciencia, de justamente ir incrementando el conocimiento y eso es lo interesante justo de este tipo de eventos que nos permiten darnos cuenta de que tienen que llegar, pero tienen que y que hay mayores evidencias que estos muestran propiedades mecánicas, de durabilidad, o sea, todos los criterios que siempre estamos buscando y que a veces no hacemos otra cosa que creerle al sobrecito o tablita de, ¿no? Entonces, muchas gracias por ayudarnos a ver esto de una manera mucho más profunda. Me voy a permitir leer la constancia que dice así: la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, la FCTEC, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorgan la presente constancia al doctor Pedro Pérez Cortés por su destacada presentación de hallazgos de investigación con la conferencia Cementos alcalinos de minerales de calcita y caolín como una alternativa para migrar hacia una construcción más sustentable, misma que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, con transmisión por medio de redes sociales de la FCTEC el 16 de junio de 2022. Está la fecha, pero bueno, ya haré la corrección para hacerla llegar de manera adecuada. Doctor Pedro, muchísimas gracias por toda su contribución. Ha sido un honor para nosotros tenerle aquí y esperamos que se... Claro que sí, el gusto es mío, lo hago con mucho gusto. Gracias por la invitación y seguimos en contacto.